Marcos capítulo 12, verso 28 y 34. Ya lo tiene por ahí, y si no, ayúdele a alguien que vea que no lo tiene. Se pone de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Solo un minuto más. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cierre sus ojos unos momentos. Maravilloso Padre, Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida, trae entendimiento. Trae, Señor, esa gracia, Señor, para también poder escuchar y poder, Señor, contemplar y disfrutar de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, estamos contentos y agradecidos una vez más de estar en tu casa para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Quita toda distracción, Señor. Que nada pueda interrumpir, Señor, el que tú estés hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, maravilloso Dios. Amén y amén. Tome su lugar. ¿Está contento? ¿Está agradecido con el Señor? Qué bueno que usted esté agradecido con el Señor. Qué bueno que Dios, hoy quiero hablarle acerca de amar a Dios y al prójimo, porque a veces queremos todo con Dios, pero no queremos nada con el prójimo. Queremos, pensaba el otro día que cómo son las cosas. La gente quiere pasar toda la eternidad después de la muerte con el Señor, pero no quiere, mientras que esté acá, no quiere servirle, no quiere adorarle, no quiere buscarle. Es algo ilógico, ¿no? Querer pasar toda la eternidad con alguien que no quieres adorar, que no quieres buscar. Pero qué bueno que usted está aquí para buscar y adorar al Señor. Qué bueno que usted está acá para exaltar su nombre. Así que, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y que sabía que les había respondido bien, le preguntó, esta pregunta me encantó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿De qué se trata todo esto? Sabe que he estado en muchos lugares, porque algo que no me vaya a malinterpretar, pero no soy muy fan de las reglas. Se me hace un poco curioso a veces llegar a algunas iglesias y ver todas las reglas hasta impresas por ahí en un lugar o diseñadas sobre la pared, como apague su celular, no mastique chicle, no coma en el templo, no corra, no haga esto, no haga aquello, no se duerma, no se pare, solamente párese una vez al baño y así. No respire, casi le dicen. Pero le digo, no soy muy fan de eso, que llegue a una iglesia y lo primero que vea es un sinfín de reglas que puede llegar a tener en un lugar. Pero estudiando la vida de los judíos, para los judíos, recordemos que ellos basaban su religión en algo que se llama la Torá. Diga conmigo, Torá. Torá. Lo que nosotros llamamos el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí existen, escuche esto, 613 leyes que Dios había puesto a su pueblo y que regían su vida total. Y era su carta magna, su constitución, era lo que se basaba su identidad. Y debían tener habilidad para cumplir esas leyes y esas reglas.
Así que ellos no solamente tenían el Torá, que eran 613 leyes, también tenían el Talmud, que eran las interpretaciones del Torá. Eso no es de la Biblia, eso es un invento de ellos. Es decir, que si tú eres un judío devoto, en los tiempos de Jesús tenías 2000 leyes o 2000 reglas que tenían que seguir y aplicarlas a tu vida. Pero déjeme decirle que sin embargo veo un Jesús que él tampoco era muy fan de las reglas. Y no es porque sean malas, pero Jesús siempre, a través de sus predicaciones, de sus mensajes, animaba a la gente a ir más allá de las reglas y observar su corazón. ¿Sabe que el Señor trabaja en el corazón? ¿Y el enemigo dónde trabaja? En la mente. Y después que le permites en tu mente entrar, se pasa a tu corazón. Así que en el Sermón del Monte vemos que Él le dice: ustedes han escuchado que se ha ido, y ahí cita la ley. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistas al hombre malo, al que te dé una bofetada, dale otra en la mejilla. El que te pide que te lleve su carga una milla, llévale una milla más. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo, no odien. Oíste que fue dicho, no adulteres, pero yo les digo que desear a una persona que no es tu pareja es adulterio en el corazón. Oíste que fue dicho, no jures, pero yo les digo, tú si sea sí y tú no, sea no. Así que lo que Jesús estaba buscando siempre era ir más allá de las reglas, más allá de la ley, y tratar donde le gusta tratar siempre, en el corazón. Diga conmigo, en el corazón. En el corazón. Así que no es que Jesús se sentía antirreglas. Lo que está diciendo es que se puede cumplir reglas y no tener un corazón correcto. ¿Sigue conmigo aquí? Que esa era la esencia de los fariseos en ese entonces. Seguían las reglas, seguían las leyes, se comportaban muy bien, se vestían muy bien, hablaban muy correctamente, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso es que Isaías dice: este pueblo de labios me adora, pero en su corazón está lejos de mí. Jesús siempre está buscando ir más allá de las reglas y fijarse en el corazón. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay en muchos lugares adoran, se levantan, aplauden, pero el Señor no está ahí en ese lugar. Y es triste que la presencia de Dios no se sienta, que el amor, que la pasión por Dios no salga a resaltar. Pero la presencia de Dios está en ese lugar. Porque sabes, no venimos a buscar un milagro, venimos a provocarlo. Y eso debe de marcar la diferencia entre tú y las demás personas. Cuando te dicen: ¿a dónde vas? Voy a casa a provocar un milagro de Dios. Voy a casa a provocar que el Señor no solamente me sane a mí, sino sane a mi familia y sane a los míos. Es por eso que nosotros estamos buscando que la iglesia sea dirigida por reglas, sino que sea dirigida por una cultura de Dios. Porque le puedo decir un ejemplo. La puntualidad en la iglesia no se debe ser una oposición, sino por deseo. Porque, ¿sabe? Cuando uno va al cine, hasta llega 2 horas antes, 1 hora antes para comprar palomitas. Y ahí está uno parado. Ahorita que estaba adorando a Dios, estaba levantando mis manos, sentí un soplo de la parte de atrás y me empezó a doler tanto. Pero dije: Señor, eso no me puede detener. ¿Qué son tantas? Apenas llevo todo el día parado. No creo que... A veces uno va a otros lugares y ahí no está Dios, o no es un lugar que vayas a adorar a Dios, y ahí estás parado esperando.
y llegas bien antes. Ahora para recaudar agua, uno va y se forma aunque no hay agua. Y ahí está la gente en la fila formada. Y luego, hace unas semanas atrás que andábamos en busca de agua, me sentía como Nemo, como pez buscando agua, buscando el agua, y llegamos ahí, acá en la parte de arriba, y porque era la que menos fila tenía. Hasta eso somos listos, vamos a escoger la fila que menos tenga. Estábamos en la fila y luego le dije, bueno, pues ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Hay agua? No, estamos esperando la pipa. Y luego, ¿por qué estamos aquí parados si no hay agua? Pues que estamos esperando la pipa. Le dije, no, yo espero por algo donde haya algo. Nos fuimos con la hermana Mónica ya hasta el Carmen. Hermana, tiene mucha agua. No es anuncio, hermano, no vaya a caerle a la hermana. Dijo, el pastor dijo que usted tenía agua y venimos a sacar agua de acá. Y fuimos allá con ella, nos dio agua y regresamos. Y luego pasamos ahí, ya no había nada de gente. Ya era tarde, era como las 2 de la mañana y no había gente. Dije, híjole, me hubiera esperado y hubiera encontrado agua. Pero luego pregunté y llegó el agua. No, ya no llegó la pipa, y se desesperaron y se fueron. Le dije, o sea, tuvieron 3 horas, 4 horas ahí parados y no obtuvieron nada a cambio. A veces vas a algunos restaurantes, a veces vas a algunos lugares, a los tacos, a cualquier lugar, y tienes que hacer fila. Haga fila, tome su lugar y ahí estás. O cuando ahorita con lo del SAT, eso, que vaya al SAT y saque cita y llegue 1 hora antes y esté 2 horas antes ahí en ese lugar, y ahí estás haciendo fila. Pero cuando se trata del Señor, jaló, dijo, no se vaya, hermano, quédese, por favor. ¿Por qué al Señor no le tomamos el valor que le deberíamos de tomar? ¿Por qué el Señor lo dejamos, yo creo, a veces hasta para el último? ¿Por qué al Señor a veces no tenemos ese deseo de pasar más tiempo con Él? Sabe, en días pasados hablaba con un par de amigos y tenemos una reunión y nos daba su testimonio de que su deseo de buscar al Espíritu Santo. Sabe que Cristo ya nos cambió, pero necesitamos del Espíritu Santo para una transformación. Y sabe que lo que me impactó tanto de este hombre que decía, yo sí escucho que hay un mover de la presencia de Dios, no sé qué tenga que hacer, si tenga que sacar pasaporte, visa, si tenga que vender mi casa, si tenga que empeñar el carro, o a ver qué hago, pero yo voy a donde está esa fuente de bendición. Llevo a mi familia, dice, hubo un avivamiento hace un par de años atrás en la ciudad de Toronto, en Canadá, y dice dice este hombre, yo escuché y fui para allá. Llegué a ese lugar, llegué con una comitiva de pastores, puros mexicanos, y había de todas las naciones, de todo el mundo, porque era algo que estaba impactando a todo el mundo y todo el mundo quería ser parte de esa bendición, de esa visitación del Espíritu Santo. Y dice este hombre de Dios que llegó muy temprano, 1 hora antes de que empezara el evento. Dice, voy a llegar temprano porque quiero ser de las primeras filas. Y dice, había como 10,000 personas. ¿Y sabe dónde nos tocó? Casi en las últimas filas, en las últimas sillas. Allá nos sentamos. Y dice, al siguiente día dije, hoy me voy a venir 2 horas más temprano. Y llegó 2 horas más temprano. ¿Y sabe dónde le tocó? En el mismo lugar, allá al final, allá donde están los baños, en la orilla. Y al siguiente día había otra conferencia, pero más tarde habría otra. Y dice, igual, llegué 3 horas más temprano. La conferencia empezaba a las 9 de la mañana. Y llegué a las 7, 6 de la mañana. ¿Y dónde cree que nos tocó? Allá hasta atrás, allá por los baños otra vez. Dije, bueno, pues que esta gente no duerme, aquí se queda, ¿cómo le hace? Y sabe que terminó la primera conferencia y había una conferencia más tarde.
ya después de mediodía, alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Entonces tenían como 4 o 5 horas libres para salir a comer, salir a visitar y regresar nuevamente. Pero dice este hombre de Dios que cuando salió de aquel lugar, le dijo: Señor, aquí veo a todas las naciones. Has visitado aquellas naciones, has derramado un avivamiento por allá, por acá y por allá, Señor. ¿Y nosotros cuándo? ¿Y México para cuándo? Y le dijo el Señor: ¿dónde estás? ¿Dónde está México? ¿Y saben dónde estaban los mexicanos? No, estaban formados en la fila de los tacos, en la fila de la comida. Y los japoneses y los coreanos y los europeos y los brasileños ya estaban haciendo fila para esperar entrar a recibir de Dios. Y dice, eso me quebró totalmente. Porque nosotros buscando la papa y aquellos buscando lo espiritual. ¿Por qué? Porque no le hemos dado un valor especial a las cosas de Dios. Jesús no estaba buscando forzar a una persona a hacer lo que no quiere. Él está buscando transformar su corazón de tal manera que el deseo de su corazón es que sea exaltar a Dios en todo lo que hacen. Esos hombres tenían 2000 reglas, regresando con los judíos. Imagínense 2000 reglas. Nosotros tenemos los 10 mandamientos y a veces nomás el que cumplimos es el no matarás, porque ahí sí ya. Pero imagínense tener 2000 reglas por cumplir y un hombre se acerca y le dice: de todas esas reglas, ¿en cuál me enfoco? ¿Cuál es el más importante? Pero uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Los fariseos estaban tratando de matar a Jesús de alguna forma legítima, porque lo odiaban, no le querían. Ya varias veces lo habían confrontado, pero Jesús Jesús siempre le respondía bien. Y una persona de entre ellos se da cuenta de eso, porque siempre hay una persona, una excepción. Pero en esta ocasión deja la intención de retar a Jesús y de repente quiere aprender de él. ¿Usted a qué vino el día de hoy? Aprender de Jesús. Sabe que Dios nos está hablando acerca de los valores, y principalmente el valor más grande es darle valor a las cosas de Dios. Porque todo esto es interesante, porque casi siempre creemos que una persona orgullosa y cerrada, que se pasa criticando y discutiendo casi todo el tiempo, no cambia. Pero de repente vemos que aquí, que el corazón de uno de ellos se abre y de repente le dice: Jesús, de todas las leyes, ¿cuál es la más importante? ¿En cuál me enfoco? ¿En cuál pongo mi mirada? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que antes de decir qué hacer, hace una declaración de quién es Dios y cómo es Dios y lo que significa este versículo: el Señor es uno. Cantábamos hace un momento: Espíritu, queremos ser uno contigo, uno contigo. No se trata de tener otra identidad, sino la identidad de Jesús mismo. Así que muchos creen que es un tema de Trinidad, pero para los judíos es más específico. El punto de vista de ellos es que en el mundo
hay dioses falsos y no son solamente estatuas e imágenes, sino hay seres demoníacos espirituales y poderosos detrás de cada uno de esos dioses. Pero la cultura judía decía que todos estos judíos tienen espíritus poderosos controlando gente, pero también indican que Jesús se refiere al diablo, a Satanás, como el príncipe del aire. Pablo nos recuerda que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huestes del maligno, huestes espirituales. Entonces los judíos tenían este entendimiento que hay pequeños dioses, pero sin embargo la declaración de Jesús: hay un único Dios. Y no es que hay varios dioses, no otros dioses con niveles y fuerzas y rangos. Hay un solo Dios. Hay un único Dios solamente. Hay un único Dios y todos los demás quedan en segundo plano. Todo lo demás queda en segundo plano. Pero lo más importante que indica aquí, que antes de hacer algo para Dios, debo tener claro quién es Dios. Diga conmigo: ¿quién es Dios? Una vez más, ¿quién es Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Así que hay que estar impresionados por su poder, por su grandeza, por su autoridad, por su carácter, por su naturaleza, por todo lo que Él es Dios. Porque ¿quién es Dios? El que hizo los cielos y la tierra, el que nos creó a nosotros, que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía un propósito. Dile a la persona que está ahí a tu lado: eres un propósito de Dios. Y ahora regrésasela: tú también eres un propósito de Dios. Porque Dios es así. ¿Quién es Dios? Su grandeza, su autoridad, su carácter, su naturaleza. Antes de que te preguntes qué puede hacer o qué puedo hacer por Dios, debes tener claro quién es Dios. El enfoque de Marcos en los primeros capítulos ha sido revelarnos la autoridad de Dios sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la religión, sobre el ser humano mismo. Así que Jesús te dice: ¿quieres saber qué hacer? ¿Usted quiere saber qué hacer? Unos cuantos. Empiezo con esto: reconocer que hay un solo Dios, que hay un Dios, que ese Dios está sobre todo, que no tiene rival, que no tiene contrincante, que está en un plano, que Él es el único Dios del universo. Y cuando entiendes eso, te facilita o se te hará más fácil amarlo desde la manera correcta. Cuanto más entiendas a Dios y te concentras en conocerlo, más le vas a amar naturalmente. Cuando hay matrimonios jóvenes, o antes, cuando hay noviazgos, es puro amor, pura ternura, pura miel, pura dulzura, pero ya cuando ya está en el matrimonio, el día 2, matrimonio, le damos 5 días o una semana, y se empieza a dar cuenta que el hombre ya no le cocina a mamá, y la mujer se empieza a dar cuenta que ya tiene que lavar su ropa, que ya no está mamá para lavar la ropa, y empieza el conflicto: es que tú no eras así, es que tú no eres asá. Y empieza el conflicto. Y tienen de dos: conocerse más. Se supone que ya se conocían, pero es conocerse más y empezar a amar naturalmente. Y es por eso que persisten. Hay quienes que aguantan 30, 50 hasta que la muerte nos separe, porque empiezas a amar con una naturaleza. Hay quienes tienen hijos muy inquietos, hijos muy hiperactivos, y uno decía: ay no, tener un niño así no.
pero los padres lo aman naturalmente. Es su naturaleza amar a sus seres, a aquel que viene de ellos. Pero le digo, hay gente que se pregunta, ¿cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos tener una entrega a Él? Y la respuesta no es métele más ganas, levántate, párate más temprano. No es ser más disciplinado ni tener más fuerza de voluntad. La respuesta es tan sencilla. Y diga conmigo, conócelo. Conócelo, conocer a Jesús. Porque mientras más lo conoces, más vas a empezar de manera natural a amarlo, amar a Jesús. Porque un día te vas a levantar y wow, gracias Dios porque pude abrir mis ojos. Gracias Dios porque hay personas que no tienen un hogar, que no tienen un lugar para quedarse, porque no tienen sus padres consigo, pero gracias porque yo los tengo. Gracias porque tengo mi cama, tengo vestido, tengo zapatos, tengo todo y te tengo a ti. Y empiezas a naturalmente hablar con Él. Anoche que estábamos escribiendo este mensaje para hablarles, me senté ahí en mi cama y empecé a decirle: Señor, ¿cómo podemos amarte más? ¿Cómo podemos acercarnos más a ti? ¿Cómo podemos tener esa inquietud de no fallarte, esa inquietud de buscarte más, de esa inquietud de permanecer en ti, de estar en ti, de vivir en ti, de compartir tiempo contigo? Pero el Señor nos contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que lo primero que dice es que debemos amarle, que no lo vemos como alguien externo, lejano, desconectado, que no es personal, que está gobernando el universo de lejos, como que no estuviese interesado en nosotros de manera personal. Y para amar a Dios habla de 4 áreas, y diga conmigo: número 1, ámalo con tu corazón. Una vez más, ámalo con tu corazón. Ahora dísele a la persona que esté a tu lado: ámalo con tu corazón. Cuando tú y yo decimos te amo con todo el corazón, significa te amo con mis sentimientos. Pero para la cultura judía el corazón es un concepto mucho más amplio, porque en Proverbios dice: cuida de tu corazón porque de él mana la vida, porque de él fluye la vida. Pero el judío, el corazón es el centro de mando o el centro operativo, porque eso, cuando dice ama con todo tu corazón, no está diciendo ten sentimientos cálidos o sentimientos de afecto hacia Dios. Lo que está diciendo es que lo más importante, escucha esto, lo más importante es rendirle el control de tu vida a Dios. Eso es lo más importante, rendir el absoluto control de tu vida a Dios. Así que lo más importante es rendir tu corazón. Es decir, todo lo que yo hago, todo lo que haré con esta pregunta, ¿todo esto lo honra a Dios? Aunque en las mínimas acciones debemos darle el control y demostrar que lo amamos y que nuestra vida le pertenece. No solamente es un salvador de nuestra alma, sino que es el dueño, que no nos pertenecemos porque fuimos comprados con un precio. Dígale a la persona que está ahí a tu lado: tú costaste la vida de Cristo en esa cruz. Así que número 1 dijimos: ámalo con todo tu corazón. Número 2, ámalo con toda tu alma. La palabra alma en el griego es psique. ¿De dónde viene en la psicología de alma para nosotros? En lo que pensamos que no tiene cuerpo, que es lo que se ve o que es lo que se va al cielo cuando morimos.
aquí está siendo un poco más específico a lo que quizás nosotros llamamos corazón. Es los sentimientos, emociones, es lo que está sucediendo en nuestra mente. Así que no es suficiente darle el control de tu vida. Tiene que haber un efecto real, que haya un efecto real en tu corazón hacia Dios y un agradecimiento por todo lo que ha hecho en tu vida. Así que otra traducción de psiqui es lo que hace sentirte vivo. Esa es mi petición a Dios, que lo que nos hace sentir vivos es nuestra relación con Jesús. ¿A cuántos el Señor ha hecho algo grande en nuestra vida? ¿A cuántos el Señor nos ha sorprendido sobrenaturalmente? ¿A cuántos el Señor lo hemos visto obrar aunque no lo podamos ver? Eso es lo que hace Dios. Cantábamos hace un momento: aunque no te podamos ver, te podemos sentir. Aunque no te vea, sé que tú estás obrando. Aunque no te pueda ver, sé que tú estás sanando. Aunque no te pueda ver, sé que tú estás obrando en mí. Dijimos, número 1, ámalo con tu corazón. Número 2, ámalo con toda tu alma. Número 3, ámalo con toda tu mente. Esto habla del pensamiento, del intelecto, del razonamiento, y espero que le entregues a Dios no solamente tus sentimientos, no solamente tus emociones, el control de tu vida, sino que realmente haya un deseo de tu vida para crecer y conocer a Dios intelectualmente también. Así que la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es tan importante dedicarle no solo tus afectos, sino tu entendimiento a Dios. Que leas la Biblia, que estudies la Biblia, que tu meta sea cada día profundizar más en tu entendimiento con Dios. Anoche que estaba orando a Dios, yo dije: Señor, yo necesito ir más profundo contigo. Yo necesito ir más profundo contigo. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu presencia. Como dice ese canto, yo quiero más y más de Cristo. Pero necesito ir más profundo. No solamente puedo decirlo, quiero más, y no hacer nada. Tenemos que accionar. Orar sin accionar es como ir a la playa y no sumergirte en el mar. Y más cuando viajaste en un avión o en muchas horas en camión, en coche. Pero orar sin accionar es como ir a la playa y no sumergirte. Si vas al mar es porque mínimo mete los pies, lo que sea, si te da miedo. Así que ámalo con toda tu mente, pero también ámalo con todas tus fuerzas. Ámalo con tu corazón. Ámalo con todas tus fuerzas. Esto quiere decir que le dediques a Dios tus acciones, tu devoción, tu tiempo, tu talento. Que le rindas tiempo de tu vida para servirle. Y sabe que me encanta, me gusta el orden de cómo lo presenta Dios. Porque número 1, el corazón. Es el centro de mando. El alma son tus sentimientos, la mente es tu razonamiento, y por último es tu fuerza. Así que ¿por qué lo último que Dios está interesado en tus manos o en sus manos? Primero se preocupa de tu corazón, después de tu mente, y que tus efectos estén inclinados a Él. Por eso es que es posible hacer lo correcto sin hacer lo correcto. ¿Sí o no? No entendió, déjeme se lo explico. ¿Por qué pasa todo esto? Porque a veces pensamos o piensas por amar a Dios con todas tus fuerzas, empiezas a amar a Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente, y por último, ámalo con todas tus fuerzas. No, es amar a Dios con todo tu corazón. Este hombre le pregunta a Dios cuál era el mandamiento más importante, y Jesús le responde: ama a Dios
Pero le añade un segundo. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Fue la respuesta que Dios dio. Y esto incluye ama a tu prójimo, porque se quedó solo con ama a Dios y era suficiente. Pero es por eso que Jesús entiende que el amor vertical con Dios se manifiesta en el amor horizontal hacia la gente. Ama a Dios y amarás a la gente. Así que, ¿qué es imposible? Amar a Dios y amar a los humanos. Esto es inseparable. No puedes amar a Dios y amar a la gente sin amar a Dios. Tiene que ir de la mano. Es como cuando tú vienes acá al Alfolí y sabes que hay un principio en el darle a Dios. No funciona si ofrendas y no diezmas. No funciona si diezmas y no ofrendas. Tiene que ir de la mano, porque hay un principio de bendición para mi vida, para nuestra vida, para nuestro hogar. Cuando entendemos el principio de por qué lo hacemos para Dios, lo hacemos para el Señor. Así que tengo que preocuparme por darle a Dios lo que le corresponde y dar la ofrenda a Dios también, porque detrás de eso hay bendición para mi hogar. Me dice una persona: ¿por qué no completo? No, pues hay ni cómo ayudarte. ¿Por qué nunca es suficiente? ¿Por qué tenemos hay una persona que yo le decía, él no es cristiano, y le dice: ¿cómo le hacen los hermanos para sobrevivir? Bueno, Dios es el que nos cuida, es el que provee todo. Dice: pero yo veo que hermanos que conozco, y porque él tiene un negocio muy próspero y nunca completa. Él tiene un restaurante y dice: yo genero alrededor de 20,000 pesos diarios para nosotros que nos quedan libres y no completamos. Porque le digo: oye, tienes un restaurante y no tienes un carro bueno, siempre andas batallando, ya nomás te falta venderlo y comprarte un Suru más chiquito o una moto. ¿Por qué no completas? Y dice: yo puedo darle a Dios. Tú puedes darle a Dios, porque hay un principio atrás de ello. Hay una bendición atrás de ello. Y la gente sabe, primero es Dios. Se nos enseñaba desde los tiempos atrás que para todo era primero Dios, aun cuando le damos a Él. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor a Dios, por lo que Él es y lo que ha hecho en nuestra vida. Yo le decía a este hombre, porque le digo: ¿quién controla el dinero en tu casa? No, pues mi mujer. Entonces quiere decir que tu esposa no te quiere dar dinero, porque tú te lo gastas. No, pero es que aún así no completamos. Y dice: yo tengo que ser cristiano para darle a Dios. Le digo: pues sería mucho mejor, sí. Le digo: pero empieza dándole a Dios. No te digo que des aquí conmigo donde yo estoy. Ve a un lugar, da para Dios, entiende el principio. ¿Y sabe lo que hizo? Nos hizo caso. Fue a un lugar cerca de su hogar y llegó ahí: oiga, hermano, ¿y ustedes qué hacen? Veo que hacen cultos aquí y atienden niños y esto, y mire, yo soy el restaurancito acá a la vuelta. Mire, traigo esta ofrenda aquí, pues para la iglesia, va, para Dios. ¿Y sabe lo que pasó con ese hombre? Dios lo empezó a bendecir. Dios lo empezó a suplir, porque ahora no tiene uno, sino tiene 3 restaurantes en menos de 6 meses. Y eso lo hace Dios, cuando entiendes el principio de por qué lo hacemos a Dios. No damos porque tenemos, damos porque Él nos da. Y todo lo que hacemos es por amar a Dios. Cuando incluye ama a tu prójimo, porque no es que se quedó solo como ama a Dios, que era suficiente. Es porque Jesús entiende que el amor vertical en todo aquello, y tenemos que amar a Dios y amar a las personas.
Les decía hace un par de meses atrás que llevábamos una clase de qué sientes cuando ves una persona en una condición de calle. ¿Qué sientes cuando ves una persona que no tiene ni hogar, que está perdida totalmente? ¿Qué sientes? Muchos se tiraron un rollo y le escribieron muchas cosas, y otros de a tiro dijeron nada. Y esa fue la respuesta más sincera, porque si tú sintieras algo por aquellos que están perdidos, tú estuvieras haciendo lo que fuera para hablarles de Dios. Lo que esté en tus manos, como sea, para hablar de Dios. Lo que Dios ha hecho con tu vida, tú tienes que empezarlo a reproducir, a decirle: ¿sabes qué? Mira lo que Dios hizo conmigo. Mira lo que Dios está haciendo con mi familia. Mira lo que Dios está haciendo con mis hijos. Mira lo que Dios está haciendo. Mira la condición en la que yo estaba, ahora en la condición que Dios me tiene. Mira en la condición. Y empiezas a amar a aquellos, a reproducir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Así que esto está algo tenso, pero es igual de importante que tu amor hacia tus amigos, a familiares, hacia tus vecinos, que el amor hacia lo divino, tu amor hacia Dios, a tu prójimo. Y por lo general no lo vemos así. Creemos que lo más importante es nuestro amor hacia Dios. Y hay mucha gente que es amorosa, y lo que me hace diferente es que amo a Dios, y eso también. Pero no te engañes diciendo que amas mucho a Dios, porque si no estás amando a los seres humanos que te están rodeando, lo que Dios dirá es que te estás engañando a ti mismo, porque la manifestación del amor vertical es evidencia de un plano horizontal. Así que la confirmación y la prueba de cuánto amas a Dios es cuando estás amando a las personas que te rodean. Y es imposible amar a Dios sin amar a tu prójimo. Prójimo es todas las personas, y no solamente en un grupito de seres cercanos, sino todas las personas, en la extensión de la palabra. Lo que Dios quiere es que quiere ver más en la humanidad. Hace unos días atrás compartimos un mensaje: vamos a sacar a las personas del infierno y llenar el cielo. Y una persona puso ahí un comentario ¿y cómo es eso? O sea, vamos a ir al infierno a sacar a las personas, y no se trata de eso, porque a veces no comprendemos o no entendemos ni lo que escribimos ni lo que hablamos. Pero eso se refiere a que aquí hay un mundo que está destruido totalmente, corrompido totalmente. Si tú le preguntas a las personas cómo está tu vida, y te dicen: mi vida es un infierno, mi vida está completamente destruida, mi vida, estoy viviendo un infierno en vida. Tú la miras, le hablas del amor de Dios, le hablas del poder de Dios, y la sacas de su infierno y la metes al cielo, hacia la presencia de Dios. A eso me refería en ese comentario. Pero cuando no entendemos, cuando no comprendemos, cuando no leemos la palabra de Dios, desconocemos totalmente de las cosas. Y sabe que hoy en día hay un analfabetismo, pero no por no conocer las letras o por no conocer el abecedario, sino por no conocer la palabra de Dios, por no conocer, darle el valor más importante a Dios. Así que lo que Dios quiere ver es más en la humanidad y en ti ese amor, porque es posible tener obediencia sin amor, pero es imposible tener amor sin obediencia. Es posible seguir las reglas y que tu corazón esté frío. Es imposible que tu amor esté diciendo a Dios que sí, que eso transforme el cómo vives. Pero Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. No dijo: guarda mis mandamientos y si puedes después, pues me amas. Si lo amas, fluye en tu corazón y un deseo de hacer su voluntad. Él no busca obediencia o sujeción forzada. Él te dice: tú crees que me honras cuando fuerzas
o pataleas o te enfureces, Dios no está buscando obligarte, quiere que lo hagas por amor, que busques su presencia por amor, que vengas acá a donde su presencia por amor, que llegues temprano por amor, que te pares por las mañanas a orar por amor, que empieces a leer su palabra por amor, que empieces a hablar a otros de su palabra por amor, que empieces a compartir por amor, que todo lo hagas por amor. Así que Jesús aquí nos indica cómo amar al prójimo. Da un estándar, como a ti mismo. ¿Cómo te amarías? ¿Cómo amarías a los demás? Como a ti mismo. Uno solo ha escuchado cuando dices ama o perdona a tu prójimo como Dios te ama a ti. Y esto es un poco confuso porque los psicólogos por lo general te preguntan ¿por qué no te estás amando? ¿O por qué no te quieres? Más porque no está mi prima Arely, porque ella es psicóloga. Pero es la pregunta que te hacen: ¿por qué no te estás amando? ¿Por qué no te quieres? Esa pregunta me la hicieron en primaria. Porque yo toda la primaria fue un niño muy tranquilo, muy obediente, muy estudioso. Pero en quinto grado había un compañero que siempre me buscaba me molestaba y siempre de esos compañeros que a veces se sientan por atrás y te empiezan a jalar el pelo y te roban las plumas, te roban los lápices y puro problema con este compañero. Pero había una nieta de la hermana Estela, se llama Sandy. Y Sandy me defendía siempre. Sandy se metía y los agarraba y los aventaba porque tenía muchas fuerzas. Ella era mi protectora. Pero un día dije: ¿cómo una niña me va a proteger a mí? Y este muchacho se llamaba Víctor, no se me olvida Víctor. Lo bendigo allá donde quiera que esté. Y Víctor se me vino encima y lo agarré, hermano, lo levanté para arriba y lo aventaba así para arriba y lo saqué del salón de clases. Y como estábamos en la segunda planta, venía el maestro y pensó que yo lo quería aventar. Y por eso es que tuve una clase con el psicólogo, porque ¿qué está pasando contigo? Eras muy atento, ya no te amas, porque no te quieres, porque tienes estos pensamientos de hacerle daño a una persona. Y yo me ponía a pensar, pues si me viene haciendo daño desde tercer grado, ¿cómo? Solamente por defenderme. Pero es ilógico a veces lo que la psicología usa. Pero algo con lo que estoy de acuerdo, pero la Biblia enseña que nos amamos. Tal es así que cuando nos enojamos con nosotros mismos es porque nos amamos. Es porque no salen las cosas bien. Tú sabes que puedes hacer más, que tienes potencial para más, y cuando no te salen bien te frustras, te molestas, te enojas, te enfureces. Pero no es porque te odies, es porque te amas. Y entonces así debes amar a los demás. Y aplica bien este amor. No se trata de un autoservicio, de una autosatisfacción. No se trata, no creas que debes concentrarte más en tus necesidades o en tus deseos, en lo que te gusta hacer. Porque la Biblia enseña que más bien bienaventurado es dar que recibir. Que la forma más de mostrar amor propio es ir viendo las necesidades ajenas. Por eso te dice: ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es porque cuando pones las necesidades de tu prójimo por encima de las tuyas propias, tu vida empieza a cobrar orden. Así dice Filipenses capítulo 2, verso 5 y 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humanidad, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz
como morirían los criminales. En lugar de decir cómo puedo mejorarme a mí, hay que decir cómo puedo mejorar a ellos, cómo puedo servirles a ellos. Y esto va en contra de la psicología moderna que me dice: preocúpate por ti y luego por los demás. Pero un versículo más famoso en la Biblia y que no está en la Biblia es: ayúdate que yo te ayudaré. Y no tienen idea de la cantidad de la gente que cree esto. Primero mis dientes. Ese sí se lo sabe. Ese lo tiene bien grabado. No voy a orar por usted. No tienen ni idea de la cantidad de gente que cree esto. La Biblia enseña, por eso, a Jesús y a las demás personas: primero y verás que es una bendición, que es mejor dar que recibir. Muchas veces yo le preguntaba a mi padre, le decía: ¿por qué vamos a lugares donde nadie quiere ir? ¿Por qué predicamos en lugares donde nadie quiere ir a predicar? ¿Y por qué vamos a esos lugares, a esos ranchos, y nosotros no tenemos la economía, no tenemos aquello y esto para poder ayudarles y hacer más? Y él contestó muy sabiamente: porque es mejor estar de este lado que de aquel lado. Y de lo poco mucho que tienes, aprende a dar para que el Señor te dé. Cuando amas más a tu prójimo, más te amas a ti. Y cuando amas a Dios, cuando Dios ve esto, te va a decir: estás sembrando amor y ternura en las demás personas, entonces yo voy contigo. Imagínate escuchar a ese Dios tan grande y amoroso y especial de decir: hija, hijo, yo voy contigo, yo estoy contigo. Cuando pases por el valle, cuando pases por las aguas, cuando pases por aquellos lugares, yo voy, yo estoy contigo. Eso es lo más especial, porque esto significa que esto retornará a ti lo que sembraste, y que vivirás con la satisfacción y la convicción que no soy mi propio amo, que yo vivo para Dios, que le sirvo a Él, y que la meta de mi vida es servir a las demás personas, porque cuanto más amamos a los demás, más completo estaremos. Y ningún otro mandamiento es más importante que este, porque dice Pablo que el amor es cumplimiento de la ley. Y de hecho los 10 mandamientos se enfocan en amar a Dios y al hombre. En los mandamientos, los 3 primeros mandamientos relacionan a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. El 3, santificarás las fiestas. Y el 4 y el 5 van en relación humana. Honrarás a tu padre y a tu madre. Número 5, no matarás. Número 6, no cometerás acto impuro. Número 7, no robarás. Número 8, no dirás falso testimonio ni mentiras. Número 9, no concebirás pensamiento ni deseo impuro. Número 10, no codiciarás los bienes ajenos. Así que el maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ninguno otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos por la ley. Este hombre, lo que Jesús le dice, y lo lleva a otro control, y resalta que el amor pero más importante aún que los sacrificios en aquel tiempo, porque en aquel tiempo pecabas y tenías que presentar sacrificios, y no era y ahora en el fin de Jesús no es solo limpiar, el fin de Dios no solamente es limpiarnos de pecados y presentarnos puros delante del Padre, porque eso es importantísimo,
pero no es el fin. Ese es el medio por el que el fin es hacernos personas más amorosas y a que aprendamos a reflejar el amor de Dios en este mundo, a ser diferentes a los de este mundo. Andamos en este mundo, escuche esto, andamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Caminamos, trabajamos, hacemos, nos movemos, pero no pertenecemos aquí. Pertenecemos a las calles de oro que Dios tiene reservadas para nosotros. Por eso Jesús le dijo a este hombre en el verso 34, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Así que ¿qué tan lejos estás del reino de Dios? No guardes distancia entre el reino de Dios. Tienes que acercarte al reino de Dios. Tienes que amar a Dios, conocer a Dios, darle valor a Dios. Pero también debes amar a aquellos que lo necesitan. Quizás te subes en un autobús, en un camión, y la persona que va a un lado tuyo necesita escuchar que Jesús le ama. Quizás vas a tu trabajo y un compañero lo ves con ojos llorosos, su voz entrecortada, y necesita que tú le digas: Dios tiene el control, solamente entrégale tu vida a Él. Quizás estés en la escuela con un compañero y esté tratando de llamar la atención. El único que necesita es que le diga: Dios te está viendo, Dios te ama, Dios está ahí para ti. Porque el reino de Dios se define por esto: amar a Dios y a las demás personas. La regla más importante, pero más importante, es ser amoroso a Dios y a las demás personas. A esto se refiere su palabra en este libro que leíamos de Marcos: amar a Dios por sobre todas las cosas. Así que el día que te prepares para venir a casa a adorar a Dios, recuerda que no lo haces porque le necesitas solamente, lo haces porque Él es Dios y es su casa, y te presentarás delante de Él con una manera respetuosa porque Él es Dios, porque se trata de Él. No se trata ni de los pastores, no se trata ni del lugar, se trata de Dios. Se trata solamente de Dios. No se trata de ponerle reglas: hermano, hermana, haga esto, no haga esto, haga acá, no. Tiene que conocer a Dios para que pueda amarlo naturalmente. Así que esta tarde yo le invito a conocer a Dios. Conozca a Dios. Dice un canto: ven y ve qué bueno es Dios. Ven y ve cuán grande es su amor, cuán maravilloso es su amor. Ama a Dios y ama a las personas. Cierre sus ojos unos momentos y dedíquele unos minutos al Señor. Si quieres decirle al Señor: Señor, cuánto te amo, cuánto te necesito, cuán importante eres en mi vida. Pero dígale con sus propias palabras. No espere que le indique o qué decir. Solamente dígale al Señor. Se trata de Dios, se trata de su presencia, se trata de Él totalmente. Háblale a Dios en tus propias palabras. Que no te importe quién está ahí a tu lado escuchando. Se trata de Dios. Dios te está escuchando. Dios está escuchando. Háblale a Dios. Aprende a hablarle a Dios. Aprende a conectarte con Él. Aprende. Maravilloso Jesús. Quizás haya momentos en nuestra vida que yo he descuidado, o que yo he pretendido, Señor, darle más importancia.
Pero Señor, tú eres lo más importante para mí. Y no quiero solamente decirlo, Señor, quiero demostrártelo con mi obediencia, con mi amor para los demás. Quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, Señor. Porque sé que lo vas a hacer una vez más, Señor. Sé que lo harás una vez más, Señor. Señor, mira cada corazón esta tarde en este lugar. Cuánto necesitamos de ti. Cuánto yo necesito de tu presencia. Cuánto yo necesito conocerte más y más de tu presencia. Quizás pienso que conozco el verdadero amor, pero si no te conozco a ti, Señor, no he conocido absolutamente nada. Conocerte a ti, Señor, es conocer el amor, es conocer la realidad, quien tú eres, Señor. Oh, bendito Jesús, ven a llenar cada corazón en este lugar, Señor. Háblale a Jesús. Háblale a Jesús. Él te está escuchando. Si quieres que Él te sane, si necesitas sabiduría, si necesitas dirección, háblale al Señor en tus propias palabras. Imagínate que está entrando una llamada, la más importante, y es la llamada celestial con el Padre. Contéstale, atiende, contéstale al Señor. Ahora Él te escucha y háblale. Dile: Señor, perdóname. Señor, hay cosas con las que no puedo, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo por qué están pasando. Pero sé que tú me amas y yo te amo. Y quiero conocerte más, Jesús. Quiero conocerte más y más y más. Que cuando venga a este lugar, no venga solamente por venir, venga porque quiero venir a este lugar porque te amo. Quiero adorarte, quiero hacer algo a ti, quiero hacer algo para ti porque te amo. Porque ¿quién era yo sin tu amor? ¿Dónde estaría yo si no fuera por tu amor? Oh Jesús, Jesús, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y hazlo una vez más en este lugar, con cada corazón, con cada familia, con cada niño, con cada jovencita, con cada jovencito, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Queremos aprender a amarte naturalmente, Señor. Así cuando amamos, Señor, oh Jesús, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo.